Vamos pues con todo. Desde los centros penitenciarios de México secuestran, extorsionan y también mandan homicidios. Esto de acuerdo con el propio secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. ¿Quién está detrás de los centros penitenciarios? Vamos pues con todo. Bueno, el día de ayer el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, dio una rueda de prensa para detallar quiénes eran estos 26 reos enviados a los Estados Unidos, pero sobre todo llamó la atención que dijo que una de las decisiones para enviarlos a los Estados Unidos fue porque estos integrantes del cártel de Sinaloa, de Jalisco Nueva Generación y demás seguían delinquiendo desde los centros penitenciarios con delitos tan graves como secuestro, extorsión y homicidio. Entonces, ustedes nos preguntaban en el chat el día de ayer quiénes estaban detrás de los centros penitenciarios. Pues es justamente un órgano descentralizado de la Secretaría de Seguridad que se llama Prevención y Reinserción Social. Hasta hace unos días su titular era Omar Reyes Colmenares, un funcionario cercano a García Harfuch desde que ambos trabajaban en el gobierno de la Ciudad de México durante el tiempo de Claudia Sheinbaum. Ahora, como ustedes recuerdan, Omar Reyes Colmenares fue ratificado esta semana como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda para sustituir a Pablo Gómez, quien se va a encargar de la reforma electoral. Es decir, en estos momentos todavía no hay un nombramiento para que se sustituya a Omar Reyes Colmenares como titular y encargado del orden de los centros penitenciarios a nivel federal. Pero él tiene justamente experiencia en esto porque también fue subsecretario del sistema de penitenciario del gobierno de la Ciudad de México en el periodo de Claudia Sheinbaum. También incluso fue director de la oficina de la Interpol en México y director de la jefatura de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de la Ciudad de México. El día de ayer lo que dijo el secretario de Seguridad fue lo siguiente: los 26 reos, incluyendo por ejemplo la Tuta o familiares del Mencho y también del Mayo Zambada, ellos son de alto perfil y aún privados de su libertad continuaban dirigiendo actividades ilícitas mediante visitas, mismas que no pueden prohibirse por respeto a sus derechos humanos. Sin embargo, estas interacciones eran aprovechadas para mantener operaciones criminales, amenazar a funcionarios y extender redes de intimidación, lo que representaba un riesgo inaceptable para la seguridad. A lo largo de esta rueda de prensa, pues detalla que estos crímenes eran secuestros, extorsiones y homicidios, las famosas llamadas desde prisión que intentan extorsionar a la ciudadanía. También detalló desde qué centros penitenciarios estaban realizando estos delitos. Omar García Harfuch informó que estas 26 personas se encontraban detenidas en 5 centros penitenciarios federales conocidos como ceferesos, y además en 4 centros penitenciarios estatales ubicados en el Altiplano, que es el más conocido, el de Almoloya de Juárez, de máxima seguridad, también ubicados en Coahuila, Durango, Guanajuato y Oaxaca. De acuerdo con García Harfuch, estos criminales, además de delinquir desde las cárceles, enfrentaban investigaciones también en Estados Unidos por tráfico de personas, homicidios, delitos con arma de fuego, lavado de dinero y delincuencia organizada. Durante esta rueda de prensa proyectaron un video de la Secretaría de Seguridad y ahí se ven mapas donde se detalla que 14 de estos 26 procedían de ceferesos, 11 de centros penitenciarios de la Ciudad de México y además un reo de un centro de Baja California. Por ejemplo, en la cárcel de máxima seguridad del Altiplano, que es la más conocida, y donde de acuerdo con las cifras de este órgano descentralizado, hasta julio de 2025 hay 593 privados de su libertad. Desde esta cárcel delinquían Servando Gómez alias La Tuta, líder de la familia michoacana, que luego operó Tierra Caliente con los Caballeros Templarios, al que se le ve en un video tomándose una tecate platicando con el hijo del entonces gobernador Fausto Vallejo. Él ya fue trasladado a Nueva York para enfrentar la cadena perpetua.
También en el altiplano, el de Almoloya de Juárez, máxima seguridad. También estaba ahí Félix Gastelum, el yerno del Mayo Zambada, cofundador del cártel de Sinaloa, y ahora enviado a California. Ahora, un caso particular de cómo se fue trasladando a distintos centros penitenciarios es el Queenie. Acuérdense que él es el cuñado del fundador del cártel Jalisco Nueva Generación, el Mencho, el operador financiero del cártel Jalisco, Abigail González Valencia. Bueno, él fue detenido en 2015 en Puerto Vallarta, Jalisco. Primero estuvo también detenido en el Altiplano, que es el de máxima seguridad, el ceferezo más conocido, pero solicitó a un juez su traslado y un tribunal le concedió el pase al ceferezo 14 en Gómez Palacios, Durango. También este ceferezo pertenece a los de máxima seguridad porque son centros penitenciarios federales. Pero en el año 2019, el Queenie alegó temer por su vida porque argumentó que la mayoría de los reos de ese ceferezo 14 en Gómez Palacio estaban señalados de secuestro. Entonces fue enviado al Reclusorio Norte. El Reclusorio Norte no pertenece a los centros penitenciarios federales, está bajo la organización del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, donde en su momento Omar Reyes Colmenares también estuvo ahí. Ahí el Queenie estaba en el Reclusorio Norte y los custodios asignados a su vigilancia denunciaron sentirse amenazados y aseguraron haber detectado presencia de camionetas con hombres armados en las inmediaciones de este penal, que está localizado en la alcaldía Gustavo Amadero, al norte de la Ciudad de México. De acuerdo con una nota publicada en 2019, esto dijo un custodio: se han recibido amenazas de que algo va a suceder como lo que le pasó al custodio del Reclusorio Oriente, que fue abatido en el Estado de México, que dejaron amenazas a mandos de seguridad y custodia de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario. En ese entonces estaba ahí Omar Reyes Colmenares, por lo que muchos queremos cambiarnos de área, es decir, custodios que estaban en el Reclusorio Norte, que no es un penal de máxima seguridad, sino que está dentro del sistema penitenciario de la Ciudad de México, decían sentirse amenazados por la presencia de el Queenie, que venía del altiplano y antes del ceferezo 14, también de máxima seguridad. Pues justamente su tirada era irse trasladando hasta encontrar la forma de fugarse, porque finalmente, para evitar su fuga, los regresaron al altiplano. Pero esta semana fue uno de los enviados a Estados Unidos y el Queenie ya fue trasladado al Distrito de Columbia, donde enfrenta cargos de narcotráfico. Bueno, también te pasaba por la mañana, Mon, estos datos que tienen al mes actualizado este órgano descentralizado de la Secretaría de Seguridad, donde registran la población que está privada de la libertad a nivel nacional, tanto sentenciados como no sentenciados, y tanto en cárceles estatales como en cárceles federales. La mayoría de los detenidos pues son por delitos de fuero común, es decir, están en cárceles estatales, y en el caso del altiplano pues son menos de 600 precisamente por su grado de peligrosidad. Al corte de julio, 250,455 personas estaban privadas de su libertad a nivel nacional. La mayoría, 220,000, están por delitos de fuero común investigados a nivel estatal, de los cuales 53% están sentenciados y 34% están todavía en un proceso. ¿Cuántos centros penitenciarios hay en México? 275. 14 están bajo la gestión del gobierno federal, es decir, hasta hace unos días bajo la gestión de Omar Reyes Colmenares, que ahora va a estar investigando pues posible lavado de dinero desde la Unidad de Inteligencia Financiera. Trae ya la carrera de haber estado en el sistema penitenciario de la Ciudad de México, estuvo un tiempo a nivel federal y ahora lo pasan a la UIF. De estos 275, 14 están a nivel federal, 13 son del gobierno de la Ciudad de México y 248, como escuchan la mayoría, bajo gobiernos estatales. Además se habla mucho de, además de delitos dentro de las cárceles como extorsión, la famosa sobrepoblación, y entonces de estos 275 centros penitenciarios, 138 registran sobrepoblación, sobre todo los que están en el Estado de México y de Sonora. Por ejemplo, uno del Estado de México es el de Santiaguito. Ahí fueron
vinculados a proceso las 3 personas familiares que son señaladas de haber desaparecido a Fernando, el niño de 5 años, y quien posteriormente fue hallado muerto. Bueno, eso a nivel federal. También es importante hablar de los 11 reos, de estos 11 de 26 reos enviados a Estados Unidos que venían de centros penitenciarios de la Ciudad de México y que también, de acuerdo con el secretario de Seguridad, estaban cometiendo delitos dentro de las cárceles. Como les había dicho, el órgano como tal se llama Prevención y Reinserción Social, pertenece a la Secretaría de Seguridad, pero eso es a nivel federal. El que pertenece a la Ciudad de México se llama Subsecretaría de Sistema Penitenciario en la Ciudad de México, pero también estaba ahí Omar Reyes Colmenares cuando García Harfuch era el secretario de Seguridad, pero de la Ciudad de México. ¿Quién estaba antes de Reyes Colmenares, tanto a nivel federal como Ciudad de México? El entonces presidente Andrés Manuel López Obrador en el 2022 nombró a Hazael Ruiz Ortega como precisamente el titular de los centros penitenciarios federales. Él es un criminólogo con especialidad en sistemas penitenciarios. Actualmente ya trabaja como coordinador para atención integral de migración en la frontera sur, pero igual que Reyes Colmenares también estuvo tanto a nivel federal como en el sistema penitenciario de la Ciudad de México. Cuando él estuvo, coordinando y controlando las cárceles de la Ciudad de México, como el Reclusorio Norte, el Sur, Santa Marta, Catitla y demás, ocurrió que 3 reos del cártel de Sinaloa se fugaron. Eso fue en el Reclusorio Sur en enero de 2020 y supuestamente hubo complicidad de funcionarios del sistema penitenciario. Los 3 que se fugaron eran peces gordos: Víctor Félix Beltrán, operador financiero del cártel de Sinaloa; Luis Fernando Mesa, cuñado de Joaquín El Chapo Guzmán; y Yael Osuna. Cuando el entonces titular del sistema penitenciario de la Ciudad de México, Hazael Ruiz Ortega, ahora también está en migración, tuvo que comparecer ante el Congreso de la Ciudad de México, pues sí reconoció que había habido corrupción y que eso era evidente. Hasta aquí el tema de nivel federal, nivel Ciudad de México. Y ya por último, ayer te llamó la atención el dato de que estos 26 reos no solo fueron señalados de cometer delitos desde las cárceles, ya vimos cuáles cárceles, sino que también habían sido señalados de asesinar a custodios, es decir, estos policías que están vigilando dentro de las celdas. Bueno, este dato lo da precisamente el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. Se trata de 2 Zetas, acuérdense, uno de los cárteles más sanguinarios. Tanto el Z40 como el Z42 participaron en el asesinato de 17 funcionarios penitenciarios. Así lo dijo el día de ayer en rueda de prensa el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. Diversos juzgadores emitieron órdenes para postergar sus extradiciones. Por ejemplo, Miguel Ángel N., alias Z40, su proceso fue pospuesto en 79 ocasiones. En el caso de Oscar N., alias Z42, su procedimiento fue pospuesto en 54 ocasiones, solo por citar 2 de los mencionados. Estos 2 sujetos fueron responsables del homicidio de 17 servidores públicos que trabajaban en la custodia de los centros penitenciarios federales y constantemente amenazaban y amedrentaban al personal. Por ello, estas acciones de traslado no solo representan una medida estratégica para garantizar la seguridad pública, sino que responden a una determinación contundente para garantizar que estos criminales no continúen operando desde los centros penitenciarios y para romper sus redes de influencia. Pues Dul, gracias por esta información que nos compartes hoy en esta sección del Con Todo. Mira, retomo uno de los comentarios que nos deja María Romero en el chat. Nos dice, sobre todo, no llegan a sentencia por falta de interés o abogados. Y aquí destacar este caso: más de 86,000 personas son las que están privadas de la libertad en estos centros, todavía sin sentencia, y sí es un dato importante cuando lo ponemos al verlo en este panorama general de los 138 centros que registran sobrepoblación. Además de estos delitos que, como les informamos,
se registran desde estos centros de privación de la libertad, pues también está esta otra parte de que son lugares sobrepoblados en donde también hay personas sin sentencias, que pasan años sin sentencias. Sí, pues también la Comisión Nacional de Derechos Humanos en varios informes ha alertado del infierno que se vive ahí. Aquí el que no es el chacal, sino el otro, el michacal, pues de plano se ríe. Las cárceles mexicanas son una distopía del mundo al revés. Pero sí quiero destacar, Mon, que dado que Omar Reyes Colmenares estaba encargado de estos centros penitenciarios donde se reconoce que se delinque, y ya se pasó a la UIF para cubrir a Pablo Gómez, entonces, ¿quién se queda ahora en este organismo de prevención social, reinserción y prevención social? Pues se tendrá que anunciar en los próximos días, o eso yo espero, por parte del propio secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. Sí, tenemos que saber quién va a quedar al frente de estos centros de privación de la libertad. Y mientras tanto, pues aquí tienen la información de cuál es el panorama y qué es lo que preocupaba desde la Secretaría de Seguridad de estas más de 26 personas que fueron trasladadas a Estados Unidos, Dul.